¿Cómo están? Todos muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este webinar que ha organizado la Comisión del Agua del Estado de México. Vamos a hablar de un tema interesantísimo que es la naturaleza y seguridad hídrica. Esta mañana, con mucho gusto, les platico que nos acompaña el maestro Eduardo Vázquez Herrera. Muchísimas gracias, Eduardo, por su participación esta mañana. Siempre es un gusto y es un placer poder saludarte. Sabemos que eres amigo de la Comisión del Agua del Estado de México, pero además es un gusto que nuestros amigos además tengan la disposición de compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia en el sector. Muchísimas gracias, Eduardo. Déjame platicarte brevemente que nos acompañan. Tenemos un quórum importante el día de hoy. Estoy muy contenta, Eduardo, porque están con nosotros en muchos municipios del Estado de México. Hemos empezado desde hace un tiempo hacia acá una sinergia importante con los organismos operadores y con los espacios de cultura del agua, de conocimiento, de compartir y de prepararnos juntos e ir aprendiendo juntos sobre este tema en el que trabajamos y en el que estamos inmersos. Así que me da mucho gusto saludar a los amigos de Aculco, a los amigos de Apasco, de Atizapán, de Atlacomulco, de Chalco, de Chicoloapan, que siempre nos acompañan, de Cuautitlán Izcalli, de Cuautitlán, México, Ecatepec, El Oro, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. De Pozotlán, Tianguistenco, Valle de Bravo, Villa Guerrero, Islahuaca, Tultitlán. Qué gusto me da verlos, me da poder saludarnos a través de esta plataforma y sobre todo poder compartir estos conocimientos. Eduardo, los organismos operadores y nosotros tenemos un reto muy importante, tú lo sabes, tú conoces bien, los retos de los organismos operadores son fuertes, ¿no? Y los espacios de cultura del agua, Eduardo, es algo que a mí me llena de muchísimo orgullo siempre compartirlo, porque el reto para ellos es aún más importante. Estamos dedicados nosotros a la concientización, a la sensibilización de los temas del buen uso del agua y del consumo responsable del agua. Y bueno, es ahí donde la verdad estamos más movidos por el corazón, Eduardo, que por cualquier otra cosa, porque los recursos siempre son limitados. Así que todas las personas que nos acompañan esta mañana, por supuesto que hacen este trabajo que a mí me llena de orgullo y que les admiro muchísimo, pero es un trabajo decidido y es un trabajo que se hace más con el corazón que con con corazón y con voluntad más que necesariamente con recursos. Quiero también dar la bienvenida a nuestros amigos de Aguascalientes, de Guerrero, de Puebla, de la Ciudad de México, que nos acompañan también de Morelos, de Sinaloa, y también por ahí tenemos a gente de Bogotá que nos acompaña esta mañana, Eduardo, y que ha tenido el tiempo de escucharte, de escucharnos y de compartir con nosotros este momento. Si me permites, Eduardo, nada más para comentar, sin duda México enfrenta retos muy importantes para asegurar la disponibilidad de agua de calidad para todos sus habitantes. El consumo de agua está por encima de las necesidades reales, el deterioro de los recursos hídricos mundiales pone en riesgo, los que estamos aquí sabemos que pone en riesgo la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, cuya meta es conseguir el acceso a agua limpia y el saneamiento para todos en los próximos 10 años. Estamos hablando de un reto considerable, es un reto importante, tomando en cuenta que en el mundo hay actualmente millones de personas privadas del acceso al agua potable y muchas más que carecen de sistemas de saneamiento seguros. Sabemos que si no atendemos un equilibrio y un manejo adecuado de las fuentes de agua, corremos el riesgo de que en un futuro cercano la disponibilidad del recurso se vea severamente reducida y comprometida en zonas con gran estrés hídrico. Se deben emprender planes, ya sabemos, y proyectos sensibles al agua y a la naturaleza, impulsando acciones que fomenten el balance hídrico, no sé, la recarga, por ejemplo, la protección de los acuíferos, la captación de agua de lluvia, la conservación de bosques, el tratamiento y el reuso de agua, en fin, estas estrategias de prevención y manejo de riesgos asociados al agua, Eduardo. Ya no quisiera quitarte más tiempo porque lo que queremos ahora es escucharte. Sabemos que el tema que nos vas a hacer el favor de platicarnos es relativo a esto y que vas a ampliarnos mucho más la información. Si me permites, antes de cederte el uso de la voz, déjame presentarte formalmente con los amigos que nos acompañan esta mañana.
Eduardo Vázquez Herrera es hoy director ejecutivo de Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, cuya misión es promover la seguridad hídrica en la región y además es consultor en temas de agua y desarrollo sostenible. Tiene 25 años de experiencia en sectores público, social y privado, con habilidades estratégicas, analíticas y dirección de proyectos y equipos. Es especialista en asuntos públicos y legislativos, en relaciones institucionales, comunicación estratégica y responsabilidad social corporativa. Ha trabajado en el sector de agua durante 16 años en el diseño y ejecución de estrategias, políticas y proyectos, así como la construcción de alianzas estratégicas, participando en medios de comunicación y foros nacionales e internacionales. Fue director de legislación en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua, director de Relaciones Institucionales del Grupo ICA y consultor senior en CIMAT Consultores. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene un diplomado en Gerencia Pública por el CIDE y la Universidad de Colorado, tiene un diplomado en Responsabilidad Social y Empresarial por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Sistemas Políticos por la London School of Economics and Political Science. Cursó el Programa Internacional de Sustentabilidad del Colegio de México y LEED Internacional y el Programa Internacional de Diplomacia en Sustentabilidad de la Sustainability Challenge Foundation. Es consejero del Consejo Consultivo del Agua e integrante de su comisión ejecutiva y miembro del patronato IBI, que es una asociación que promueve el fomento a la lectura. Nada más y nada menos, esto es Eduardo Vázquez Herrera. Y ahora sí, Eduardo, te damos la bienvenida, te damos los micrófonos para que puedas compartir con nosotros. Muchas gracias y bienvenido. Silvet, muchísimas gracias. Primero que nada, por la atenta introducción y más que nada por la oportunidad de estar con ustedes, tanto con la CAEM y las demás autoridades del Estado de México, por supuesto con la audiencia que mencionabas, los organismos operadores, los espacios de cultura del agua, las autoridades que representan a los distintos municipios y demás actores del sector que operan en ese espacio. Para nosotros, antes de empezar, sí quisiera subrayar la importancia que implica poder tener un diálogo, una comunicación permanente con los actores relevantes alrededor del agua en el Estado de México, por supuesto con las autoridades, entendiendo la importancia del trabajo colaborativo y de sumar esfuerzos con una perspectiva orientada a la seguridad hídrica en el Valle de México. Dicho ello, nuevamente agradeciendo a toda la audiencia, con todo el gusto de poder platicar con ustedes. Como bien mencionó Silvet, la presentación versa sobre naturaleza y seguridad hídrica. Si me permiten, pasaríamos a verla. Tiene distintos planos, partiendo de un planteamiento general de la situación del agua a nivel global, a nivel país, posteriormente un enfoque muy claro de soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, y al final, ¿qué tipo de esfuerzos estamos impulsando desde el Fondo de Agua de la Ciudad de México orientados a promover la seguridad hídrica en el Valle de México, como mencionaba anteriormente? Dicho ello, pasaríamos a la presentación y, por supuesto, muy atento a sus comentarios, preguntas y a la comunicación en seguimiento a este foro, siempre con el ánimo de colaborar, como mencionaba anteriormente. Primero que nada, mencionar que en términos globales, 2/3 partes de la población mundial viven en zonas donde hay escasez de agua. Se estima que para 2050 el clima en México será entre 2 y 4 grados más cálido y para 2060 y 2090 se predice una reducción en la precipitación entre 10 y 28%. Esto, por supuesto, considerando la relevancia del impacto del cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos, siempre tomando en cuenta indicadores tan relevantes como el WEF, el Reporte Global de Riesgo, que menciona con toda precisión prácticamente cada año que las crisis de agua y los fenómenos climáticos extremos como inundaciones y sequías siempre se encuentran entre los primeros lugares en términos de riesgos globales de impacto. Referido a la situación del agua en el país, de manera muy breve y puntual, con datos de la Comisión Nacional del Agua, primero que nada, tenemos que 2/3 partes del país se consideran áridas o semiáridas. Estamos en la franja de los desiertos a nivel global, con una precipitación pluvial menor a los 500 milímetros por año. La población de 121 millones de habitantes se distribuye de manera desigual en el país,
lo cual se refleja de manera muy puntual en riesgos y presiones para los recursos hídricos. Primero que nada, en el centro norte, donde se encuentra la mayor población del país y la menor disponibilidad, aproximadamente 1.650 metros cúbicos al año por habitante, se produce la mayor parte del PIB con la mayor población, pero en la zona donde menos agua hay. En contrapartida, en el sur y sureste del país es donde mayor disponibilidad de agua se encuentra con un menor índice poblacional, lo cual evidentemente se refleja en las presiones que se tiene el recurso, alineada por supuesto a la densidad poblacional y la demanda de este recurso. En términos de los usos, que creo que es un tema que todos conocemos, principalmente a nivel nacional, mencionar que el uso agrícola ocupa la mayor parte, casi 77%, el abastecimiento público urbano el 14.6%, la energía eléctrica, excluyendo la hidroelectricidad, el 4.8%, mientras que el consumo por parte de la industria se refleja en un 4.3%. En términos de sobreexplotación, tenemos que en el país hay 653 acuíferos, de los cuales 105 están sobreexplotados. La mayor parte, por ciento, muy cerca a los centros urbanos de población, como mencionaba anteriormente. Unos índices de cobertura de agua potable y alcantarillado con porcentajes altos. Sin embargo, aquí, y creo que todos estamos viviendo los efectos de la pandemia, quedó muy relevante el hecho de que el tema del acceso al agua en cantidad y calidad es uno de los grandes retos que enfrentamos a nivel país y en las distintas regiones. Por otro lado, ya enfocándonos al área de trabajo en que todos nos encontramos, el dato es que la región del Valle de México sufre el mayor grado de estrés hídrico en todo el país. Esto, por supuesto, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua, lo cual refleja el reto al que nos enfrentamos todos en esta región. Un tema, y partiendo del concepto de que el agua es el factor crítico, por supuesto, para el desarrollo social económico, como decía anteriormente, encontramos diversos factores de presión que tienen que ver con la escasez, el crecimiento poblacional, el crecimiento económico, la equidad y el desarrollo social, la seguridad alimentaria y energética, la contaminación de los cuerpos y fuentes de agua, los efectos del cambio climático que mencionaba, y por supuesto temas asociados a la gobernanza y conflictos sociales por la administración y uso de los recursos. En este marco es clara la necesidad de conservar y restaurar los ecosistemas y las fuentes de aguas para lograr esta seguridad hídrica que todos tenemos. Ante lo cual nos enfrentamos a retos de sobreexplotación, deforestación y tala ilegal, erosión de los suelos, el tema de asentamientos irregulares e invasiones, falta de ordenamiento territorial, malas prácticas agropecuarias, el manejo de incendios y prevención y los riesgos asociados al agua como son sequías e inundaciones. En fechas recientes, particularmente en el año 2018, la UNESCO, que es este organismo multilateral que cada año publica el reporte global del estado de los recursos hídricos, presentó la temática de las soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, que por supuesto es el foco de esta conversación. En suma, les resumiría que la intención de este reporte era poner sobre la mesa el hecho de que trabajar con la naturaleza es oportuno y necesario para mejorar la gestión de los recursos hídricos, alcanzar la seguridad hídrica para todos los usuarios y ciudadanos y contribuir a aspectos esenciales del desarrollo sostenible. Para la UNESCO, las soluciones basadas en la naturaleza están inspiradas y respaldadas por la propia naturaleza y utilizan o imitan procesos naturales para contribuir a la gestión mejorada de los recursos hídricos. Una solución basada en la naturaleza puede implicar, como por ejemplo, la conservación o rehabilitación de ecosistemas naturales, la mejora o creación de procesos naturales en ecosistemas modificados o artificiales. Y estos ejemplos o prácticas se pueden aplicar a microescala, por ejemplo, en casos de inodoros secos o captación de agua de lluvia, o macroescala en el caso del paisaje, protección de áreas naturales, de suelo de conservación. Por supuesto, considerar que las soluciones basadas en la naturaleza son un factor esencial para reducir los riesgos de eventos extremos relacionados con el agua, como decía anteriormente, en el caso de inundaciones y sequías. Como conocemos, hay una relación intrínseca entre los ecosistemas y el ciclo del agua que es fundamental cuidar.
Estos procesos ecológicos, que son mantenidos por la vegetación y los suelos, praderas, humedales, así como paisajes agrícolas y urbanos, juegan un papel fundamental en el movimiento, almacenamiento y transformación del agua, en suma, en la cantidad y calidad del agua disponible para todos los usos. Las soluciones basadas en la naturaleza, por tanto, ofrecen un potencial significativo para enfrentar los retos actuales de la gestión hídrica en todos los sectores, pensando, por supuesto, que es una solución complementaria a la infraestructura tradicional, la llamada infraestructura gris, y que en ambos planos, de manera integral y de manera coordinada, ofrecen una serie de soluciones que permitan recuperar el balance hídrico, proteger y restaurar los ecosistemas, las fuentes de agua, conservar y restaurar los humedales, proporcionar zonas de amortiguación, controlar y regular las inundaciones, recuperar la salud de los suelos, entre otros más. Por otro lado, las soluciones basadas en la naturaleza han demostrado que cuentan con un valor sustancial derivado de beneficios sociales. En el caso de la salud pública, bien lo decía ahorita en el tema del manejo de la pandemia, en el tema de oportunidades de empleo y de desarrollo socioeconómico de las distintas comunidades y de la seguridad alimentaria. En el caso económico, tener como una fuente de empleo y de crecimiento. Y en el caso ambiental, por supuesto, pensando en la rehabilitación de los ecosistemas y el mantenimiento y conservación de la biodiversidad. Por ponerles un ejemplo de un pago por servicios ambientales, que por cierto es un ejercicio que estamos buscando impulsar en esta zona, como más adelante les compartiré. Se ha generado un esquema de inversiones de protección de cuencas en la ciudad de Nueva York, que les ha permitido ahorrar más de $300 millones al año solamente en costos de operación y mantenimiento de tratamiento de agua por parte del operador. Y el esquema se basa en el mantenimiento por parte de las comunidades de aguas arriba de todos los servicios hidrológicos y ambientales que se cuentan en las zonas forestales para que los usuarios de aguas abajo, que son los beneficiarios, por cierto, de estos servicios ambientales e hidrológicos, tengan la certeza de contar con el agua adecuada y a través de un círculo virtuoso que ofrezca beneficios para ambas partes, tanto sociales como económicos y ambientales, como mencionaba anteriormente, se ha podido generar un proyecto que libra los intereses tanto de las partes de aguas arriba como de las aguas abajo con los incentivos adecuados. Finalmente, bien lo decía Silvet, el caso de las soluciones basadas en la naturaleza relacionadas con la gestión del agua ofrecen un alto potencial para contribuir al logro de la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Esto, por supuesto, pensando en el enfoque transversal y multidisciplinario que naturalmente tiene el agua. En el caso de la asociación que represento, como mencionaba anteriormente, Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, me gustaría compartirles que es una plataforma de colaboración que busca impulsar la seguridad hídrica en el Valle de México, tratando de conjuntar experiencia, conocimiento y soluciones basadas en ciencia, habilidades, innovación y alianzas estratégicas con un enfoque de actuación muy claro orientado a la infraestructura verde. Somos una asociación que está conformada por diversas organizaciones del sector privado y formamos parte de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que es un colectivo de fondos de agua que hay en la región, en Latinoamérica. Existen 24 fondos de agua y es un esfuerzo que ha sido impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Mundial de Medio Ambiente, Fundación FEMSA y Nature Conservancy, y que está apoyado en los esfuerzos por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania. Para nosotros, la seguridad hídrica la entendemos como una posibilidad para satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento de la población, desarrollar ciudades habitables, contar con ecosistemas saludables y construir comunidades resilientes, con un enfoque en 5 planos en particular: la seguridad hídrica doméstica, la seguridad hídrica económica, la seguridad hídrica urbana, ambiental y, por supuesto, la resiliencia, pensando en los riesgos asociados al agua derivados del cambio climático. Como un pequeño diagnóstico de la problemática que nos enfrentamos en este espacio, en el Valle de México, como sabemos, se extrae más del doble del agua que se recarga de manera natural.
Esto implica que cada año disminuye aproximadamente 1 metro en los niveles del acuífero. Asimismo, en el caso de la Ciudad de México se cuenta con más de 26,000 kilómetros de tuberías cuya vida útil está rebasada en más de 50 años y existen hundimientos del subsuelo de hasta 30 centímetros por año en distintas zonas. Por otro lado, en términos de acceso, hay una falta de continuidad del servicio a los habitantes. Aproximadamente el 26% no recibe cantidad suficiente, el 15% no cuenta con servicio diario y 1.8 millones de personas se surten con tandeo. Por otro lado, esta sobreexplotación implica que se ha tenido que buscar nuevas fuentes de abastecimiento y se está extrayendo el agua a más de 1,200 metros de profundidad, lo cual refleja retos en términos de la calidad del agua. Por otro lado, más de 40% de pérdidas en términos de fugas, tombas clandestinas y agua no contabilizada. Hay 44 puntos críticos de inundaciones en la ciudad, lo cual evidentemente refleja afectaciones a la infraestructura pública y al patrimonio de las personas. Se estima que únicamente se trata el 16% de las aguas residuales y se reusa un porcentaje mucho menor. Y hay un rezago histórico en inversiones. Aproximadamente se estima que se requieren 270,000 millones de pesos en los próximos 50 años para atender estos retos. Finalmente, comentando, como decía anteriormente, que los mayores efectos del cambio climático se resienten en el agua al afectar los patrones de lluvia, el ciclo del agua y provocar sequías e inundaciones de manera recurrente. Importante notar, para efectos de esta plática, que cada año se pierden entre 150 y 200 hectáreas de suelo de conservación en las áreas naturales que rodean a la Ciudad de México. Y por otro lado, pensando en las cuencas alimentadoras del Valle de México y en la zona metropolitana, en los últimos 13 años aproximadamente se han perdido más de 9,000 hectáreas de estos bosques y áreas naturales. En este sentido, nuestro enfoque de actuación se busca atender 4 líneas estratégicas de trabajo en particular. El balance hídrico del acuífero, por supuesto pensando en una visión sistémica del valle, son de 5 a 7 acuíferos que están en el Valle de México, riesgos asociados al agua, como decía anteriormente, la gestión integral del agua por parte de los operadores y la eficiencia en el uso por parte de los usuarios, y promover el agua residual como un recurso. Para ello llevamos a cabo una serie de alianzas estratégicas, como es el caso del Estado de México y sus autoridades y representantes de distintos sectores, tanto de la academia, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, organismos internacionales, sector público y privado. Todo ello con una visión y perspectiva metropolitana y de cuenca. Entendemos de manera muy clara que no se puede hablar de eficiencia y de seguridad hídrica para el Valle y la Ciudad de México si no se entiende una perspectiva de cuenca metropolitana, considerando no solo a la Ciudad de México, sino a las entidades y municipios y cuencas que la rodean. Hay una necesidad evidente de planeación urbana y ordenamiento territorial en la región, también de establecer los criterios y métodos y esquemas adecuados de gobernanza para la gestión de los recursos hídricos, con un enfoque multidisciplinario y transversal, por supuesto siempre considerando las principales fuentes de agua de la ciudad, que en su mayoría provienen del acuífero, pero con un porcentaje muy importante de agua que viene de fuentes externas, particularmente del Estado de México y de Michoacán, que desde donde inicia el sistema Cutzamala. En el caso del suelo de conservación, que consideramos como un factor crítico para la seguridad hídrica del Valle de México, aproximadamente el 59% del territorio de la Ciudad de México es ocupado por el suelo de conservación, más aún que el suelo urbano, lo cual no es un dato necesariamente conocido. El suelo de conservación se ubica en 8 alcaldías, particularmente en el sur de la ciudad, colindando, por supuesto, con otros estados como Morelos y el Estado de México. Y su principal importancia, como decía yo, es que es la principal fuente de recarga e infiltración del acuífero. Para ello, impulsamos en una primera fase, en años pasados, un proyecto de conservación de servicios hidrológicos en la comunidad de San Miguel Topilejo. Este proyecto buscaba, a través de 2 componentes, el primero de los cuales se refiere a la conservación del paisaje, limitar el crecimiento de las zonas agrícolas, mejorar la calidad de los ecosistemas forestales y desarrollar y preservar los servicios hidrológicos y ambientales
para continuar fomentando o proteger la infiltración y recarga del acuífero. Por otro lado, la reconversión productiva, que tiene que ver con que las actividades agrícolas que se desarrollan en la zona sean compatibles con el entorno, que sean económicamente rentables para las comunidades y que mejoren la calidad del paisaje y la salud de los suelos. Por otro lado, el tipo de decisiones que tomamos en dónde enfocar los proyectos, buscamos que siempre esté fundamentado en la ciencia y el conocimiento. Para ello desarrollamos un estudio hidrogeológico de zonas de infiltración y recarga acuífera, que es un estudio regional que aproximadamente abarcó más de 8,000 kilómetros cuadrados de análisis en 4 acuíferos de la Cuenca de México que están interconectados hidráulicamente. El de la zona metropolitana de la Ciudad de México, el de Cuautitlán Pachuca, el de Texcoco y Chalco Amecameca, que evidentemente ocupan espacios dentro del propio Estado de México y sus municipios. El objetivo de este estudio, por supuesto, es apoyar la toma de decisiones de todas las autoridades y de los usuarios para conservar los procesos y zonas de recarga de aguas subterráneas en la Ciudad de México con una base científica, con unos objetivos específicos que buscan identificar las áreas potenciales y capacidad de recarga de los acuíferos, los flujos de agua y subterránea y la conexión entre zonas de recarga y estos acuíferos, definir un portafolio de acciones de conservación en estas zonas, por supuesto, medir los cambios en la recarga por efectos del cambio climático y en el uso de suelo, y establecer líneas generales de monitoreo para estas zonas de recarga. Esto por lo que se refiere al tipo de proyectos que trabajamos en campo, en suelo de conservación. Si nos orientamos al suelo urbano, nuestras estrategias están alineadas a desarrollar visiones hídricas sostenibles que integren infraestructuras verdes y grises en un ejemplo muy concreto que es el distrito hídrico Cuapa. Se encuentra en el sur de la Ciudad de México y partimos de la base que conceptualizamos un distrito hídrico como una herramienta de planeación urbano-territorial ejecutable bajo una visión compartida y participativa de la comunidad a través de una gestión circular, local, descentralizada y por lo tanto sostenible del agua. Un distrito hídrico busca integrar, por tanto, las infraestructuras verdes y grises para una gestión alternativa descentralizada de las aguas urbanas por medio de estrategias de captación, almacenamiento, tratamiento, reuso, retención e infiltración del agua. Todo ello y de manera relevante en un marco integral que parte de la construcción de una visión compartida con la comunidad que vive en ese entorno, con un enfoque multisectorial y promover esfuerzos y acciones colectivas de todos los actores. Como decía yo anteriormente, entendemos con toda claridad y precisión que el factor social es indispensable para el desarrollo e implementación a largo plazo de este tipo de proyectos, buscando que los ciudadanos y habitantes de esa zona en particular se incorporen en el diseño del propio proyecto, generando esta visión común, presentándoles el diagnóstico y los datos relevantes y que en suma se puedan apropiar de este tipo de soluciones de las cuales ellos serán los principales beneficiarios. Importante señalar que en este tipo de proyectos siempre llevamos a cabo estudios técnicos complementarios, como son de geotecnia, geofísico, hidrológico y de balance hídrico, para tener la mejor información a la mano que nos permita determinar cuáles son las intervenciones y acciones adecuadas para ese polígono en cuestión. Con esta información y de acuerdo a la metodología que describí anteriormente, se genera un mapa de oportunidades para implementar soluciones referidas a la retención, captación, almacenamiento, tratamiento y uso de agua, infiltración y conducción. Por otro lado, también alineado, por supuesto, a soluciones basadas en la naturaleza, estamos impulsando un proyecto que se refiere a la captación de agua de lluvia en vivienda y escuelas. Por el momento estamos trabajando de una manera inicial con 100 viviendas y en 3 escuelas, de la mano y en alianza con una organización relevante, con toda la capacidad del caso, que es Isla Urbana. Seguramente conocen esta organización, esta ONG que tiene una experiencia importante en el tema. Asimismo, en todo momento estamos buscando, como es el caso en este momento, impulsar el diálogo, intercambio de ideas con los actores relevantes de todos los sectores. Entendemos que como un factor esencial para lograr la seguridad hídrica se debe formar una visión común, donde todas las partes pongan sobre la mesa sus necesidades, su visión, su perspectiva y entre todos
formular un arreglo, llegar a las conclusiones comunes para impulsar una agenda compartida y darle seguimiento. De manera muy particular, en este caso y de manera recientemente, como todos vivimos en el caso de la pandemia, instalamos sistemas de lavado móviles y fuentes comunitarias, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Inclusive quisiera aprovechar el espacio para agradecer a las autoridades de la CAEM y del Estado de México el apoyo que nos han dado para instalar estos equipos que en suma buscan acercar y facilitar y apoyar los trabajos para ampliar el acceso al agua a las personas en calidad y cantidad y cuidar su salud. Como conclusiones, referiría primero que nada que el agua es un factor esencial para el desarrollo del Valle de México y del país en general, tanto en el plano social como económico. Se requieren nuevos modelos de gestión y soluciones innovadoras con visión de economía circular que permitan eficientar la gestión de los recursos hídricos. Se debe profundizar el estrecho vínculo entre agua, planeación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Nuevamente, entender que los efectos del cambio climático requieren mejorar la prevención de riesgos con un enfoque muy claro de resiliencia. Es fundamental comprender y potenciar las soluciones que da la naturaleza para la gestión del agua, que es el foco de esta plática, siempre de manera complementaria en la infraestructura tradicional, como mencionaba anteriormente. Y finalmente, todo este enfoque, todos estos esfuerzos requieren necesariamente, por la naturaleza que tiene el agua, una perspectiva intersectorial, multidisciplinaria, con una participación importante de todos los sectores de la sociedad. Esa sería la presentación y muy atento, por supuesto, a sus comentarios y a intercambiar ideas según lo presentado en este momento y más adelante. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Eduardo, tu participación. Hay muchos datos que nos dejas, que nos obligan a la reflexión, ¿no? Sin duda, dónde estamos parados en este momento y qué pasos tenemos que dar para llegar hacia donde queremos estar, ¿no? Hay mucho lo que nos falta por hacer. Decías muy atinadamente que las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza son mucho más eficientes, sin duda, y tienden a ser menos costosas que las que ofrece la infraestructura gris. Además, esta infraestructura verde brinda pues, de manera gratuita beneficios adicionales que ya conocemos, como calidad de aire, absorción de carbono y demás. Creo que también es importante que recordemos que pues, el agua es un recurso finito, ¿no? Que la disponibilidad es variable de acuerdo al tiempo, al espacio, a la cantidad, a la calidad, y exige una gestión mucho más elaborada de la que tenemos hoy en día. Tenemos algunas preguntas aquí, Eduardo, que nos hacen llegar. Quisiéramos saber, ahora que hablabas de comunidades resilientes, ¿cómo es que podríamos lograr de manera, digamos, muy rústica o muy primitiva, en un inicio, cómo podríamos lograr que nuestras comunidades fueran resilientes, Eduardo? Gracias. Primero que nada me refería al concepto de resiliencia que se puso tan de moda en años recientes. Me parece que sin abusar de simplificación, creo que la capacidad de resiliencia o la resiliencia misma se refleja de manera muy puntual en la capacidad de una comunidad, de un entorno específico, adaptarse a cambios y shocks sistémicos. Como en el caso de los recursos hídricos, me parece que es muy claro el ejemplo de los efectos del cambio climático a través de las inundaciones, a través de las sequías y, ¿por qué no? Vale la pena decirlo, en zonas como la Ciudad de México, los sismos. Es importante, por tanto, planear de manera adecuada con un enfoque preventivo, no reactivo. Tradicionalmente, en términos de gestión y manejo de riesgos, cada peso que se invierte en la planeación genera ahorros importantísimos cuando llega un desastre, estos que siempre van a pasar, insisto, más aún porque los efectos del cambio climático cada vez son incrementales. Y estoy seguro que los colegas y amigos de las distintas comunidades están viviendo los efectos de las inundaciones de manera ampliada. Por otro lado, también la sequía, tradicionalmente ya casi cada año, la Comisión Nacional del Agua está declarando emergencias por sequía en distintas regiones del país. Y estos efectos no solo van a disminuirse, sino van a ampliarse. Y es, por tanto, importantísimo planear con visión de largo plazo, asignar los recursos adecuados y, por otro lado, implementar este tipo de soluciones que permitan prepararnos. Por ejemplo, la captación de agua de lluvia, el almacenaje de la captación de agua de lluvia ayuda a acceder al agua en épocas de sequía, a controlar el flujo de las inundaciones,
Por eso es tan importante que la cobertura forestal y los bosques sean protegidos para que el agua se infiltre y no corra a las ciudades que generan los problemas grandes de inundaciones. Solo por poner algunos ejemplos. Gracias, Eduardo. Laura Allende pregunta, ¿cuáles son los retos para los organismos operadores para alcanzar la seguridad hídrica? Yo creo que, primero que nada, los organismos operadores tienen un reto inmenso y muy complejo. Creo que la posibilidad de prestar un servicio en cantidad y calidad adecuada a todos los ciudadanos y habitantes de la demarcación que se trate es complejo de entrada. Más aún en un entorno donde los recursos públicos cada vez son menores, los presupuestos públicos desafortunadamente han ido disminuyendo con el paso de los años y esto evidentemente refleja no solo necesidades, sino áreas de oportunidad. Yo pensaría que es muy importante para los organismos operadores trabajar de la mano con otros actores, como es el sector social, el sector privado, el sector académico, hacer una colección de recursos financieros, materiales, técnicos para afrontar estos retos, trabajar juntos en la definición de diagnósticos que permitan generar estas acciones compartidas. Por otro lado, me parece que un tema relevante y que creo que de todos conocido es el factor de la profesionalización en los organismos operadores, la rotación permanente en los cargos directivos que tienen, formarse un servicio civil de carrera para que los cuadros que trabajan con tanto esfuerzo en los organismos, que es una labor durísimo, tengan la capacidad técnica y los recursos suficientes para atender un reto de esta magnitud. Y me parece que en línea con esta conversación es fundamental que los organismos operadores pudieran incorporar este tipo de soluciones, decía yo, en complemento a las soluciones de ingeniería tradicional, que fomenten mayores esquemas de captación de agua de lluvia, que fomenten la protección de los bosques para cuidar y preservar estos servicios hidrológicos, y una serie de los humedales artificiales, por ejemplo, y una serie de soluciones que, nuevamente basadas en la naturaleza, han probado resultados y se necesita incorporarlos. Finalmente, en suelo urbano, modelos como el que mencionaba anteriormente de los distritos hídricos, que es una interfase que incorporan soluciones verdes y grises a través de estas alternativas, métodos y acciones específicas, ayudan a quitar presión a los organismos operadores en la prestación del servicio y la necesidad de dotar agua a las distintas comunidades. Una pregunta más, Eduardo. Berenice Mendiola, para poder tener el beneficio del agua de captación, ¿cómo o qué podemos hacer? Yo creo que con el paso de los años, afortunadamente organizaciones, decía yo, como Isla Urbana y otras más, por supuesto, porque no es la única, han desarrollado capacidades muy puntuales en el tema. Y con los aprendizajes que se han generado, me parece que estas soluciones poco a poco están llegando a economías de escala que permiten escalarlas y replicarlas en distintos espacios. En muchos sentidos, pensaría yo que aquí también es un tema de impulsar programas públicos, que este tipo de soluciones y acciones se incorporen en las normas y en los reglamentos, no solo de construcción, sino de uso del agua, y creo que, y ofrecer, por supuesto, los incentivos adecuados, en este caso financieros y regulatorios, para que los distintos actores inviertan recursos en este tipo de soluciones. Mati Linte dice, la seguridad hídrica también tiene que estar fundamentada en efectivas y eficaces recursos jurídicos. Falta mucha investigación en materia jurídica. ¿Qué opina de la falta de participación jurídica? Coincido totalmente. A ver, si bien no lo mencioné en las distintas dimensiones de la seguridad hídrica, y esto tiene una razón, es completamente transversal el componente de diseño institucional y el marco normativo y de políticas que rigen la gestión de los recursos hídricos. Si no tenemos un marco jurídico adecuado, que por ejemplo ahorita está tan de moda un debate alrededor de la ley de aguas nacionales y algunas iniciativas que están... Por otro lado, existe en la actualidad en curso un proceso de integración de programas hídricos regionales que está impulsando la Comisión Nacional del Agua, y ahí es donde se tienen que incorporar previsiones, estos planteamientos, estos lineamientos, para que estas nuevas técnicas y soluciones sean impulsadas debidamente, no solo por la autoridad, sino por los distintos usuarios, pero claramente necesita incorporarse tanto en las normas como en las políticas desde el Programa Nacional Hídrico, los programas regionales, los programas municipales y en general en los programas de apoyo, tanto para organismos operadores como para los distintos usuarios. Te mandan saludos de Operagua Izcalli, de Cultura del Agua, del
Saludos desde Operagua, Izcalli. Hablas, entre otras cosas, de falta de inversión en infraestructura y de un porcentaje muy bajo en cuanto al tratamiento de aguas residuales. Habrá que endurecer las leyes, que la misma Conagua vigile el uso de recursos para que los organismos en realidad lo hagan. Sin duda alguna, bueno, primero que nada, saludos igualmente para allá y a todos los demás. Sí, claro, por supuesto que esta perspectiva de economía circular, donde se fomente y se creen los incentivos regulatorios, decíamos anteriormente, las leyes adecuados, para que haya mayor tratamiento y reuso, aparejado, por cierto, al Estado de Derecho, al correcto monitoreo y vigilancia e implementación de la ley para aquellos que están contaminando, es fundamental para impulsar estas prácticas. Recordemos que cada vez, justamente por la sobreexplotación, es muy complejo encontrar nuevas fuentes de abastecimiento y evidentemente tendríamos que estar generando los esfuerzos y los recursos en fomentar que el agua residual tratada, más que verla como un desperdicio, sea un recurso y una nueva fuente de agua que complemente la que ya no tenemos. Claro. Espero decir el nombre correcto. Hayudok Víctores dice, ¿nos podría comentar si cuando se refiere a los baños secos se refiere a letrinas? ¿O podría extendernos más la información? Ya que considero en esta acción de baños con cajas de desagüe es en donde más desperdiciamos el agua. Sí, a ver, hay distintas alternativas. En realidad los baños secos es una solución que también ya un tiempo para acá implementándose. En realidad yo lo que les comentaría es que es parte de un portafolio de acciones que a nivel domiciliario y a menor escala se pueden estar implementando y siempre hay que buscar cuál es la mejor tecnología y técnica disponible, que no contamine los acuíferos, que se use mejor el agua, y ya con ello tomar la mejor decisión de acuerdo a la necesidad del caso que se tenga. Luis Alain Zúñiga, es importante incorporar el tema de justicia ambiental, pues existe una gran criminalización a los defensores ambientales. ¿Están contemplando el acuerdo de Escazú en el marco normativo hídrico? Ese acuerdo efectivamente se está incorporando en la discusión, insistiría yo, es un tema que se está planteando ante el Congreso de la Unión, pero sí, efectivamente este protocolo se tiene contemplado y más allá del protocolo coincidiría en el tema de la justicia hídrica, ambiental. Creo que debe de haber reglas mucho más claras, la autoridad debe tener las atribuciones necesarias, pero luego no es solo es un tema de leyes y me parece que es una discusión que tal vez nos está llevando a otros lados. Podemos tener la ley perfecta y las políticas perfectas, pero si no se implementan debidamente, de nada sirven. Es letra muerta. Entonces, letra muerta. Vemos que las leyes y las políticas es la única panacea. Evidentemente hay que diseñar y trabajar juntos para tener los mejores marcos normativos, las mejores políticas, pero por supuesto tenemos que trabajar igualmente juntos para asegurar mediante el monitoreo y la participación social que sean debidamente implementados y considerando esquemas y sistemas de transparencia en la información, porque hay un gran tema de un reto, uno de los grandes retos del sector, me parece, es el acceso a la información en cantidad y calidad. José Luis Juárez, para alimentar un poco más nuestros acuíferos es una gran ayuda cavar zanjas de 4 metros de diámetro por unos 50 de profundidad, que son las zanjas trinchera. En este caso es lo que se ha hecho en el Nevado de Toluca, que tanto nos alimenta a los acuíferos del Valle de Toluca. Sí, conocemos ese proyecto y con las múltiples técnicas y herramientas con las que han estado trabajando. Me imagino que es un proyecto que ha llevado o impulsado ProNatura, entre otras organizaciones. Y me parece que aquí el comentario iría orientado de que todos estamos implementando y aprendiendo en el camino. Hay algunas soluciones que han mostrado ser eficientes, otras que con el tiempo nos hemos dado cuenta que requieren mejora y nuevas técnicas que han estado surgiendo. Me parece que aquí el reto es implementarlas, es explorar cuáles son las mejores soluciones, medir. Creo que un gran reto, si me preguntaran en términos generales cuál es uno de los grandes retos alrededor de las soluciones basadas en la naturaleza, es medir su impacto en términos de los beneficios que ofrece el balance hídrico, los beneficios también sociales, los beneficios económicos y que con estos datos a la mano se pueda justificar y presentar y armar el caso, en este caso de inversión, del por qué se tiene que estar canalizando recursos a este tipo de prácticas vis a vis otras soluciones existentes.
Soy la Mónica. ¿Qué opinas sobre el manejo de residuos que contaminan el agua, ya que no es adecuado? Desde este punto, ¿de dónde podríamos partir? Pregunta. Sí, el caso de residuos es interesante y creo que tiene una doble perspectiva. Por supuesto, la que menciona ella de contaminación, por eso refería yo tanto el caso del Estado de Derecho, donde las autoridades deben de monitorear, vigilar y en su caso sancionar a quien esté contaminando, el que contamina paga. Y por otro lado, la basura es uno de los grandes problemas que se reflejan en inundaciones. Si uno, estoy seguro que los amigos de los organismos operadores les preguntamos, todos nos vendrían con historias del terror, de cómo la basura tapa las coladeras y el drenaje, y eso genera problemas incrementales en el manejo y gestión de las inundaciones. Y aquí hay que entender otra cosa, no es un caso solo de las autoridades, y me parece que este comentario aplica a todos los demás. El reto del agua implica necesariamente la participación y responsabilidad de todos los sectores, público, social, académico, privado, y no solamente a las autoridades. La dimensión del reto es tal que nunca un sector por sí mismo, por más que sean autoridades, lo va a poder resolver por sí solo. Germán González López, ¿por qué la poca difusión al tema de gobernanza del agua? Es una gran pregunta. Sí, es un gran tema y de hecho para nosotros es importante decirles, y lo vieron en la presentación, es un factor crítico. Si no podemos generar un arreglo institucional y esquemas participativos adecuados donde todas las partes, insistiría, pongan sus necesidades, sus realidades, sus perspectivas sobre el tema sobre la mesa y trabajemos juntos para construir una visión común y una acción colectiva, va a ser muy difícil porque finalmente y se entiende que cada sector, todo tipo de usuarios pueden tener, si bien el eje rector es el agua, cada uno tiene necesidades y realidades distintas y nos tenemos que poner de acuerdo, no hay de otra, porque finalmente no hay agua suficiente para todos y la seguimos manejando mal. Entonces, la única manera que vamos a poder lograr tener éxito es generar un esquema institucional y participativo que se reflejen reglas, que gobiernen el uso del agua, que fomenten los acuerdos. Creo que el caso de la cuenca Lerma-Chapala ha sido estudiado durante años y hay que trabajar en ese sentido sin duda. Más allá de las leyes, más allá de las políticas, si no tenemos un arreglo que fomente la gobernanza adecuada de los recursos hídricos, va a ser muy complejo que podamos tener éxito. Y por último, Claudia Brown nos hace un comentario. Se debe promover el uso del agua tratada para actividades industriales que no requieran agua de primer uso. Claro, los esquemas de intercambio de aguas, no solo a nivel industrial, industria-ciudad, estamos pensando también campo-ciudad. Es importantísimo, eso es parte de las estrategias de usar el agua de manera eficiente. No podemos estar usando el agua de primer uso en usos, valga la redundancia, que no la requieren. Pero para ello, otra vez, se necesitan establecer por parte de las autoridades, y me parece que en un diálogo colectivo, cuáles son los incentivos adecuados para que fluyan las inversiones públicas y privadas para estos fines y que se genere un incentivo preciso y específico que contribuya a impulsar estas prácticas. Sí, es, por ejemplo, nos dice aquí Alain Zúñiga que a través de la organización Ecopil se recolectan en el Estado de México más de 45 toneladas de residuos, nada más en Cuautitlán 40 toneladas en el lago La Piedad. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, Eduardo. A mí me da mucho gusto escucharte y ver hacia dónde está caminando la CAEM. Y me da mucho gusto que sin necesariamente haberlo hablado antes, darme cuenta que vamos alineados y que la CAEM está empezando a realizar acciones que recomiendan los expertos como tú. Te voy a poner ahí un ejemplo. Tú hablabas de la capacitación y profesionalización de los servidores del agua, de los organismos operadores y demás. El año pasado el Estado de México fue el estado que más capacitó a trabajadores de organismos operadores y que más dinero invirtió en esa capacitación. Y este año queremos superar la meta del año pasado y llegar a un número mayor de trabajadores y de expertos de organismos operadores y profesionalizarlos aún más al punto que el Estado de México pudiera ser alguien que exporte, ¿no?, este tipo de personas capacitadas y que puedan trabajar en otros organismos operadores del país. Creo que hace muchísima falta esta profesionalización de la que hablas, y el Estado de México está de verdad trabajando fuertemente e invirtiendo en esta capacitación. Por otro lado, también
Estamos trabajando en un proyecto de conservación de suelo y agua. A lo mejor es un proyecto pequeño, digamos, Eduardo, o mediano, ¿no? Pero es el primer proyecto que lleva a cabo la CAEM, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, los resultados los veremos en el corto plazo, estamos trabajándolo en la región de los volcanes. Entonces, digamos que ya estamos metidos en esta sinergia de la conservación de la que tú hablabas, con proyectos de este tipo, con actores y con alianzas relevantes como con la Universidad Chapingo, por ejemplo, ¿no? Que también son grandes expertos en este tema. Quiero también hablar respecto a lo que decía Luis Alain Zúñiga, y lo que tú comentabas. Estamos también con una alianza que estamos fortaleciendo con la iniciativa privada, Eduardo, para la recolección del PET y para la reconversión también del PET. Queremos empezar a darle una nueva vida al PET que recolecta la CAEM, justamente de las inundaciones, Eduardo, de estos momentos en los que nuestro cuerpo de especialistas y de trabajadores, que la verdad es que se rifan todos los días en la temporada de lluvias, de ir a destapar, ¿no?, a estas coladeras y a hacer los desasolves y demás. Estamos queriendo nosotros darle una nueva vida al PET y llevarle a la misma sociedad mexiquense un beneficio que venga justamente de la basura, ¿no? En esas estamos. Y por último, no quiero que pase este momento para agradecerte, Eduardo, la alianza que ya empezamos con Agua Capital, agradecerte la colaboración y la acción decidida de los integrantes de Agua Capital con sus fundaciones y por supuesto la tuya, para ayudar al Estado de México a seguir estas normas que nos han impuesto de higiene para poder combatir el COVID. Entonces, agradezco mucho tanto las estaciones de lavado de manos que tú nos mostraste en las fotos, pero también las fuentes comunitarias que no quisiera dejar de mencionarlas, porque la verdad es que a la CAEM nos aligeran muchísimo el trabajo de poder acercarle a la gente que no tiene agua, de poder acercarle este recurso vital. Son muchas las comunidades, el Estado de México es enorme, hay mucho trabajo por hacer, pero sin duda con alianzas como la que tenemos con Agua Capital, pues es mucho más fácil lograrlo, Eduardo. Te agradezco infinitamente. Al contrario, gracias a ustedes por el interés y la apertura de sumar esfuerzos. Como decía yo, para nosotros es fundamental esta perspectiva de trabajo conjunto. Nunca llevamos a cabo proyectos o iniciativas literalmente por nuestro lado. Creemos en la suma de esfuerzos, creemos en la acción colectiva, creemos en la visión común, y me parece que con eso se pueden incrementar los beneficios para todas las partes. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Nos quedamos con muchas preguntas, muchas dudas y muchos comentarios de las personas que nos acompañan en esta charla esta mañana. Yo creo que a lo mejor va a valer la pena volvernos a ver más adelante para desahogar todas estas preguntas que se quedaron aquí en el tintero. Te agradecemos, Eduardo, tu participación. Gracias siempre por ser un amigo y un aliado de la CAEM. Muchas gracias, Agua Capital. Te agradecemos mucho y nos vemos pronto. Gracias, Eduardo. Y todo el gusto para ti y para todos los amigos del Estado, siempre con el interés de dialogar y trabajar con ustedes. Muchísimas gracias, y antes de despedirnos, nada más invitarlos al siguiente webinar, que será el 15 de septiembre, misma hora. Acá nos vemos, y en esta ocasión nos acompañará, que tú también conoces, Eduardo, a Ricardo Sandoval Minero, del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que también tendrá muchas cosas interesantes que contarnos. No se lo pierdan, es un gran expositor también y un gran conocedor del tema. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias, Eduardo.